Saben ustedes que uno de los temas en conflicto para el gobierno nacional es la reforma jubilatoria que fue aprobada en el Congreso y que el gobierno considera que liquida las cuentas fiscales, los planes del gobierno sobre el déficit cero. Es por eso que el presidente Milei en cualquier momento se supone que sale ahora, más o menos durante el día de hoy, en principio era la información que corrió hasta ayer a última hora, va a vetarla en su totalidad. De ahí el Congreso puede insistir en las dos cámaras, teniendo en cada una de ellas los 2/3. Allí ya el presidente no puede hacer más que recurrir a la justicia. Vamos a ver qué es lo que puede suceder al respecto. Está Tristán Rodríguez Loredo en línea, editor de Política y Economía de la revista Noticias. Gracias, Tristán, por este contacto. ¿Cómo estás? Aquí Nuria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Bien, muy están bien. ustedes? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿qué considerás que va a terminar sucediendo con esta reforma aprobada en el Congreso? Bueno, esta reforma, que es una modificación muy parcial a un tema que es uno de los más importantes, yo te diría que en el largo plazo es el más importante en las cuentas fiscales. El gobierno le preocupa mucho y con razón las cuentas fiscales, es la piedra angular sobre la cual se descansa el proceso de desinflación o desaceleración de la inflación. La inflación sigue vigente, sigue estando, seguramente agosto estaremos abajo de los 4 puntos, pero no muy lejos de eso, Ujú, entre 3,5 y 4, ujú, pero no estamos en inflación cero ni mucho menos, ¿no? O ujú. sea, todavía estamos en un nivel de inflación alto, anualizado, estamos no contando todo el año, si este fueran todos los meses, como este, estaríamos en un 50-60% anual de inflación, es altísimo a nivel internacional, pero vamos, digamos, venimos de otro número. ¿Por qué tiene que ver esto con lo jubilatorio? Bueno, tiene dos cosas que ver. La primera es que la variable de ajuste de los gastos fiscales han sido los pagos a los jubilados. Ujú. No por un capricho, no por una cuestión de crueldad, como a algunos te gusta decir, por una simple razón. Más del 50% del presupuesto nacional se destina al pago de jubilaciones y pensiones. Mm. No hablo de gastos sociales, otros gastos sociales, solamente a jubilaciones y pensiones. Ujú. Esto tiene que ver básicamente con dos cosas. La primera con un envejecimiento de la población, eso pasa en muchos países. Argentina viene rezagada con esto, es decir, lo que hoy tienen otros países de estructura poblacional similar, lo que les pasa hoy nos va a pasar a nosotros dentro de 20 años, dentro de Ujú, 15 años. ujú. Entonces, el problema que tenemos es que cada vez hay menos gente joven en relación a gente mayor, porque se alarga la esperanza de vida, Sí. hay nuevos tratamientos, etcétera, etcétera. Y sobre todo, y esto sí es muy importante, es un tema económico, se achica la base de los contribuyentes al sistema previsional. Es Ujú, decir, cada vez aporta menos gente en relación a los jubilados. ujú. ¿Y eso por Esto tiene qué? que ver con, bueno, hay modalidades de trabajo, hay más trabajo cuenta propista, hay Sí. más monotributistas, hay más contratados que no tributan directamente al sistema previsional, incluso los monotributistas tributan poco, Ah, pero pero sobre no todo tributan también, porque, digamos, a ver, ¿cómo decirlo? No, directamente en ese monotributo no hay una parte que va a la caja previsional. sí, pero no alcanza, Ah, claro, ok. sí, pero digamos lo que se paga es bastante poco en Mm, relación a lo que paga un trabajador en relación de claro, dependencia. claro. Entonces, digamos, el cúmulo de estas cosas básicamente uno lo puede ver que en los últimos 15 años en nuestro país el empleo formal se estancó. Es Mm, decir, lo que creció fue otras modalidades de empleo, cuentapropismo, informal o formal, ¿no? En desmedro del empleo formal, tanto sea público como privado. Y si miramos sobre todo el empleo privado formal, es el que menos creció. mm, Entonces, esto es un inconveniente que tiene sello argentino también, claro. ¿no es cierto? Algo pasa de que se crea menos empleo que lo que debería para fortalecer el sistema previsional. Y por Ujú. último, Nuria, un tema que es muy conocido, pero creo que se analiza en forma parcial, que es la cantidad de jubilados y jubiladas que lograron mediante regímenes de moratoria. Esto tenía que ver, como no llegaban a los 30 años de aportes en el sistema nacional,
aportaban 15, aportaban 20, bueno, te jubilamos igual, ingresan en el mismo padrón que los jubilados. Sale de la Cuando misma caja todo. probablemente, sí, la misma caja todo, pagando sus moratorias, que han sido más o menos generosas, depende de cada caso. Entonces hay una mezcla del sistema previsional con un sistema de asistencia social a la tercera edad o a los pasivos, eso está todo mezclado. Ujú. Además de esto tenemos los regímenes provinciales y regímenes especiales. Los provinciales son los que atienden lo que normalmente se llaman servicios profesionales, salud, Sí, educación, justicia, que recae en las provincias en claro, nuestro país por el sistema federal. Y claro. algunos regímenes especiales que se jubilan con menos años, que se jubilan con menos años de aportes, que se jubilan cobrando 82% móvil, etcétera, etcétera, que el grueso de los jubilados del sistema nacional no lo tenemos. Ujú. El combo de todo esto hace que Argentina tenga un gasto previsional actualmente, luego de desinflarse los últimos 4 años, aproximadamente entre 8,5 y 9 puntos del PBI. Ujú. Llegó a ser casi 12 puntos del PBI en 2017 y 2020 y fue bajando. ¿Por qué? Por efecto de la inflación. Ahí lo unimos nuevamente. La inflación fue socavando los saberes jubilatorios, Mm. solamente por el tema de que se actualizan más tarde. Lo que está en discusión ahora es justamente eso. Primero, ¿cómo podemos empardar esto? ¿Cómo podemos hacer un salto para que las jubilaciones puedan ganar lo que perdieron en el último verano? Claro, Y por otro lado, ¿cómo le damos sustentabilidad de ahora en más para que no vuelva a pasar tan acentuadamente? claro. Ojalá que no haya un golpe inflacionario, pero si lo hubiera, ¿cómo hacemos? Eso es lo que se discutió. Y eso es lo que el gobierno dice, no lo podemos hacer porque ustedes están votando una modificación a la actualización del sistema jubilatorio Mm. sin votar de dónde salen los ingresos para eso. Ujú. La oposición dice, no estamos haciendo eso, simplemente estamos poniendo orden en los cálculos. Claro. De una forma u otra, estamos hablando, según la Oficina de Presupuestos del Congreso, estamos hablando de 1,2% del PBI anual por modificación anualizado. En este año va a ser menos porque lo que faltan son menos meses. Ujú. ¿Y cómo crees que termina esto? Digo, va a venir el veto del gobierno nacional en su totalidad, por lo menos en principio pareciera que esa es la opción para el presidente Milei. Y después de eso, ¿crees que va a haber una negociación? De hecho, hoy hay una reunión por la tarde del presidente con los jefes de los bloques dialoguistas buscando un poco ordenar la discusión en el Congreso. ¿Crees que después el Congreso va a insistir sobre esto? Mira, si fuera un diálogo, es decir, que se escuchan las partes, que se entiende lo que cada uno legítimamente quiere representar y le interesa, probablemente la solución hubiera sido un veto parcial. Mm. Pero el gobierno anunció que iba a ser total. Finalmente, veamos hoy si es que sale hoy o sale el lunes, si va a ser total o parcial. Si es total, el Congreso dijo que va a insistir, con lo cual tiene que tener más votos para poder insistir con esta ley. Eh, Alguien dijo, no oficialmente, que si sale de esa manera y el gobierno no lo puede, el Poder Ejecutivo no lo puede vetar, que recurriría hasta la justicia. Sería judicializar un tema nuevamente. ¿No? Recordemos lo que dijo el ministro Lorenzetti acerca de que, bueno, a los tribunales y a la Corte o a los tribunales en general nos reclaman que nos ocupemos de muchas cosas, pero ustedes nos están tirando cosas que no resuelven desde la política, Ujú. ¿no? Lo cual es un reclamo del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo al Poder Judicial le dice, ustedes duermen las causas, ustedes esto lo van a resolver más rápido o más temprano según lo que quieran. De Ujú. todas maneras, lo que está en deuda, eso sí, y eso no tiene que ver con la justicia, sino tiene que ver con los tres poderes en general, es una reforma seria al sistema jubilatorio argentino que está quebrado, que todavía mantiene inercias de cuando la estructura poblacional y laboral y económica era otra, hoy es diferente y hay que darle sustentabilidad a este sistema. Quiere decir que deberíamos estar pensando en una generación siguiente. Claro, lo Ujú. que pasa es que esa generación siguiente hoy
por ahí ni siquiera vota, Claro. ¿no? Y los que sufren las consecuencias son los que pasan ahora, ¿no? Ujú. Y definitiva, nadie se quiere hacer cargo de este problema, se han puesto parches, se ponen bonos, el sistema del bono, por ejemplo, algunos dicen que podría, en vez de generalizarse para todos, dar como la asignación universal por hijo, dar a quienes lo necesitan, que viven solamente del haber mínimo, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos formatos, pero lo interesante es, hay una vocación de diálogo, Mm. digamos, conversaciones entre el presidente o el jefe de gabinete y los jefes de bloques, amigos, comillas, comillas, comillas. Es realmente para sacar algo que pueda estar en el medio de lo que cada uno legítimamente aspira, Mm. o es simplemente para dilatar la cuestión. Bueno, Mm. eso lo vamos a ir sabiendo con los días. Te hago una más y te libero, Tristán. ¿Cómo crees que juega Macri en todo esto? Bueno, él está en una posición que su propio bloque están en una posición y en otra. Sí, Uno nunca sabe si Macri está jugando al policía bueno y policía claro. malo, ¿no? Dentro de su bloque están los dialoguistas y o dentro de su bloque, dentro de los legisladores del PRO, Sí. están los que están dentro del ala dialoguista y los que están dentro del ala más enfrentada con el gobierno. Ujú. Hay que ver si eso obedece a una estrategia política con respecto a qué pasa ahora y cómo se plantan con respecto al año que viene. Ujú. ¿No es cierto? Que hay elecciones legislativas y donde el gobierno, creo que ya lo hemos hablado alguna vez, quiere pasar de 2 legisladores que tiene hoy elegidos van a ser ahora el año que viene 4 años, en el 2021, aspira a tener la misma cantidad que tuvo al menos la elección del año pasado. O Claro. sea, de golpe va a pasar de 2 legisladores a 40 legisladores en el caso de la Cámara de Diputados, simplemente por inercia electoral. Entonces, evidentemente, esto también le va a jugar en la relación entre unos y otros, Ujú. ¿no? Pero en el medio está lo que vos estabas diciendo primero. Los jubilados cobran poco, les prometen mucho y la historia reciente les indica que ha sido una de las variables de ajuste de la política que no quiso, no pudo, no supo ajustar por otros medios. Tristán, gracias, como siempre. Muy bien, hasta Adiós, muy hasta luego. pronto y buen fin de semana.